Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, nos dice el apóstol: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ya hemos estado viendo a Dios en su función como creador de todo cuanto existe en el universo. Estamos dando la doctrina del ser humano y estamos dimensionándola en su contexto natural. En ese contexto se nos dice, cuando Dios crea al hombre, que de forma específica le infunde al hombre su imagen y semejanza, y lo crea como varón y hembra. Esto supone que no hay ninguna distinción en cuanto a su valor ni en cuanto a su dignidad, pero el mismo hecho de marcar dentro de la igualdad del ser humano una diferencia de género nos lleva a ver directamente las funciones diferentes que tienen tanto el hombre como la mujer en el ejercicio de sus responsabilidades en este mundo. Esto lo vemos en las diferencias que podemos encontrar a simple vista en el aspecto físico de un hombre respecto a una mujer. Y lo podemos intuir también cuando vemos las respuestas emocionales que un hombre o una mujer dan a distintos hechos. Por lo tanto, son distintos uno del otro, aún estando dentro del mismo género humano, como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la caída supuso una ruptura total, no solamente en la relación del hombre con Dios, que fue determinante, sino también lo que produjo en el ser humano, lo que produjo en la creación. Porque el ser humano en la caída se vio afectado en su mente porque quedó entenebrecida. Ya no podía pensar como antes. Ya no podía discurrir ni analizar las cosas como antes. Su cuerpo quedó expuesto a la vejez y a la muerte desde ese momento. Así que estamos en medio del tiempo, el tiempo pasa, nos hacemos mayores, nos salen arrugas, nos salen canas, perdemos el pelo y al final, o es por una enfermedad grave o es simplemente por la edad, todos morimos. Y también afectó a su espíritu, porque en el mismo momento en el que desobedeció a Dios, murió espiritualmente, murió. De manera que solo se precisa, solo, un milagro de gracia del Espíritu Santo para que aquel que está muerto pueda ser vuelto a la vida y pueda ver todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, con la palabra de Dios y con todo lo que Dios ha hecho para cumplir sus propósitos eternos. Pero esto solamente lo puede dilucidar aquel que ha sido regenerado por medio de su Espíritu. Y cuando esto ocurre, cuando Dios levanta de la muerte a alguien que estaba muerto y que era imposible por sí mismo que se levantase, cuando Dios por medio de su Espíritu levanta de la muerte a un pecador que estaba en sus delitos y pecados, las evidencias de esa resurrección, de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento, se manifiestan en que hay un temor a Dios. Y esto es una necesidad vital. Hay un temor a Dios. Hay un temor que se alimenta por estar sometido a las enseñanzas de su palabra frente a las modas de pensamiento, frente a las presiones sociales, frente al miedo al hombre. Hay algo en su interior que le lleva a luchar para servir a Cristo en medio de su generación. Dado que Dios nos hizo como varón y hembra, y dado lo que esto supone también en las relaciones entre ambos respecto a la necesidad general que pueda haber en cada persona para encontrar pareja en este mundo, hoy nos vamos a detener en esta estación en nuestro viaje. A la hora de buscar pareja, ya hemos visto, creo que este es el sermón número 25 de la serie, por lo tanto hemos estado viendo diversas particularidades del hombre, de la mujer, de la creación, del ser de Dios en la creación, de las responsabilidades, pero ahora nos vamos a detener en este aspecto fundamental que es encontrar pareja. A la hora de buscar pareja debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes que nos van a evitar mucho sufrimiento en el futuro. Ya sé que los jóvenes no piensan en el futuro, solamente en lo bien que están con su pareja, sí, pero después de la luna de miel puede que vengan problemas. Así que queremos evitarnos los problemas para ellos, muchos más problemas para sus padres,
más problemas para la Iglesia y un testimonio terrorífico. Entonces queremos evitarnos todo esto. Por eso el Señor nos expone delante de su palabra para que tengamos en cuenta algunas cosas. Como cristianos que somos, y por eso defendemos la doctrina cristiana y todo lo que enseña la Biblia respecto a todas las áreas de nuestra vida, como cristianos que somos, el contexto de nuestra búsqueda para encontrar pareja se debe ceñir al ámbito de nuestra fe. Es decir, debemos buscar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, entre aquellas personas que temen a Dios. Ese es nuestro perfil para empezar. Otra cosa que debemos tener absolutamente clara es que no debemos permitir que el corazón se involucre si nuestra mente nos está diciendo que esa no es la persona que nos conviene. El problema que tienen muchas personas es que como se involucra el corazón lo primero, ya no pueden ver nada más. Hay cosas, dice un poeta español, que no me acuerdo quién es, creo que es Unamuno, pero no estoy seguro. Hay cosas que hace el corazón que la razón no entiende. Y cuando uno se enamora, puede estar en un estado catatónico, de manera que no ve absolutamente nada más de la realidad en la que se envuelve, porque solamente ama. El problema lo va a tener cuando deje de amar. Pero como solamente ama, no ve nada más. Pues antes de que el corazón se involucre, tenemos que asegurarnos de que ese es el camino que debemos tomar. Especialmente cuando la otra persona es un incrédulo, ya que nos dice la palabra de Dios que no nos unamos en yugo desigual con el infiel. Especialmente hay dos formas de ver el mundo y hay dos formas de actuar distintamente ante las situaciones que se presentan en el mundo. Y una vez, como decía, que pase la luna de miel, vendrán los problemas sin descanso, especialmente con los hijos, la educación de los hijos y las relaciones sociales. Y lo que pretendemos, cuando nos casamos, es un hogar en paz. No queremos un campo de batalla, porque para eso no hace falta que nadie nos ayude. No queremos un campo de batalla, queremos un hogar en paz, que nos ayude a edificarnos y que nos ayude a prosperar. Eso es lo que queremos. Ahora, si quieres tener una guerra continua en el hogar, la mejor forma, desde luego, es conseguirlo casándote con un incrédulo. Y entonces tu matrimonio no será una situación que te ayude a crecer, a madurar y a desarrollarte, sino que será una guerra cruel en todos los ámbitos de tu vida que te va a dejar sin fuerzas para hacer absolutamente nada. Cuando la Biblia habla de que los creyentes se casen en el Señor, no quiere decir que los case tal pastor, que es el único en el mundo que tiene la autoridad para casar. Algunos creen que es así, pero esto es falso de toda falsedad. Primero, porque los pastores no pueden casar. Los pastores no son autoridades civiles. Y el tema del matrimonio está explícitamente enseñado por la palabra de Dios, pero es la autoridad civil la que consiente en ese aspecto. Por eso en nuestros estatutos o en nuestra Constitución decimos que si antes las personas que se quieren casar no están casadas por lo civil, no vamos a reconocer nada. Es decir, es la autoridad civil la que tiene que administrar, reconocer y que todo esté legalizado, tal y como la autoridad civil y las leyes de nuestro país demandan. Así que los pastores no tienen ninguna autoridad para casar, tampoco la tienen para descasar. Y por lo tanto, la enseñanza que habla en la Escritura de que se casen en el Señor está referido al hecho de que los dos sean creyentes, no de que los case un pastor, y mucho más si es cristiano el pastor. Esto es ya lo más de lo más, pero no es a esto a lo que se refiere la Escritura. Así que nadie piense que si no se ha casado a través de un pastor, no están casados en el Señor. Ni por supuesto esperamos que nadie piense que se acepte que después de llevar no sé cuántos años de matrimonio, se tienen que volver a casar porque el pastor tal dice que lo deben hacer en el Señor y que Él es el que lo hace. Esto es una aberración monumental. Así que viendo cómo está todo este panorama, para el sermón de hoy, hemos tomado buena nota del libro de Andrew Sawson, que se titula ¿Con quién me casaré? Y vamos a analizar cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando los jóvenes y las jóvenes pueden estar pensando quizá en casarse algún día, antes de que lleguen a jubilarse, que ya no estarán sus padres. Entonces, antes de que lleguen a jubilarse, esperamos que se puedan casar y dejen a sus padres tranquilos. ¿Y esto qué supone? Pues vamos a exponer algunas enseñanzas que tienen que ver en este aspecto. Para empezar,
Dice Sauson que encontramos que el apóstol Pablo nos recuerda 2 veces una enseñanza básica en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 23. Y es que por precio habéis sido comprados. Es decir, todos los creyentes hemos sido comprados a un precio altísimo. La sangre derramada de Cristo. Ese es el precio que se pagó por la salvación. Ese es el precio que Cristo pagó por mí. Ese es el precio que Cristo pagó por ti. Si eres cristiano, por tanto, debes recordar que tu cuerpo no es tuyo. Ya sabemos que muchos se ponen piercing, se pintan, se hacen escarolas en la cabeza, pero debes recordar que tu cuerpo no es tuyo. Entonces ten esto en cuenta. Perteneces a Dios. Si eres propiedad de tu Señor, no solamente de tu Salvador, que a todo el mundo le gusta mi Salvador, qué bonito mi Salvador, no hay nada más que hacer. Ahora, si es tu Señor, le debes obediencia. Y esto tiene implicaciones. Con lo cual, no debes pasar por alto las explicaciones y mandatos claros que la Biblia te muestra. Cuando alguien está buscando pareja, debe preguntarse, ¿esta persona con la que me quiero casar? Entendemos que nadie se quiere aprovechar de nadie. Entendemos que la gente, los cristianos, miran a un chico o una chica con la finalidad de casarse, porque si no van a tener otros problemas. ¿Esta persona con la que me quiero casar reúne las características que demandan las Escrituras? ¿Yo para qué me voy a casar con lo bien que estoy? Pues entonces debes cuestionarte si eres cristiano, porque a lo mejor no lo eres. Pero si eres un cristiano de verdad, te debes preguntar, ¿esta persona con la que me quiero casar reúne las características que demandan las Escrituras? Ya que perteneces a Dios, tú no eres libre de casarte con quien quieras. No, porque perteneces a Dios. Lo que establece la Escritura es que cualquier cristiano es libre de casarse con quien desee, pero tiene que tener en cuenta algunas cosas. La primera, que debe ser en el Señor, es decir, que la otra parte debe ser cristiana, debe ser creyente. Hay una similitud entre esta regla y el único mandamiento que Dios le dio a Adán antes de que pecase. ¿Qué le dijo Dios a Adán antes de que pecase? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con este mandato? Pues que tienes infinidad de árboles para escoger. Escoge el que quieras. Hay uno del que no puedes tomar. Precisamente de ese tomo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor cuando esto lo cambiamos al ámbito de encontrar pareja? Tienes un montón de personas a las que puedes optar para encontrar a alguien afín a tu fe y a tus convicciones. Búscalo en ese entorno. Pero también tienes un mandato de prohibición, que fuera de ese contexto no debes hacer nada. De la misma manera que Dios le dijo a Adán que de ese árbol no podía comer, Dios le dice a su pueblo que de los incrédulos no pueden tomar. Esto es bastante claro por las enseñanzas que nos da el apóstol. Así que vamos a empezar a hacernos algunas preguntas respecto a esta cuestión. La primera, ¿por qué prohíbe Dios que los cristianos se casen con un incrédulo? Si son también personas como nosotros. Tenemos que recordar la promesa que Dios hizo después de que Adán y Eva cayesen en pecado. Fijaos lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, refiriéndose a la serpiente, que es Satanás, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que cuando Dios le dice que pondrá enemistad en la simiente de la serpiente respecto a la enemistad entre la simiente de la mujer, está hablando de algunas cosas que debemos tener en cuenta, porque hay dos simientes. Hay dos simientes. En este texto se está afirmando que va a haber un conflicto continuo entre los hijos de Satanás, ojo, entre los hijos de Satanás, que son los descendientes de la serpiente, y los creyentes verdaderos que van a venir por parte de la descendencia de la mujer, que será Cristo. Va a haber un conflicto. Y fijaos las palabras duras de las que está hablando el texto. Los hijos de la serpiente, los hijos de desobediencia, los incrédulos, les llama hijos de Satanás. Esto es bastante duro en nuestra época, que somos tan políticamente correctos. Pero es que un incrédulo es un hijo de Satanás. Y nosotros, antes de ser llamados a la salvación, no éramos hijos de Dios, como dice la Iglesia Católica, que todos en el mundo son hijos de Dios. No. Todos en el mundo son hijos de Satanás.
En su misericordia, Dios saca de los hijos de Satanás para convertirlos en hijos de la luz. Pero esto es una labor que Dios hace arrancando de la muerte a los que estaban entregados a la muerte y los convierte en sus hijos. De manera que hay una enemistad patológica entre la simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. Como hay enemistad, no puede haber paz ninguna entre las dos simientes. Casarse, por tanto, con un incrédulo es casarse con un hijo de Satanás. Esto es muy fuerte, pero es que es así, es lo que hay en su mente. Es hijo de Satanás. Vamos a ver algunos argumentos sobre los que los jóvenes o aquellos que están buscando pareja deberían meditar. El primero, el matrimonio con un incrédulo implica unirse con un enemigo potencial para toda la vida. Muchas personas que se dejan llevar por sus pasiones, antes de que el cerebro les funcione, atan su corazón a otra persona que es un incrédulo. Se enamoran perdidamente. Creen que la otra parte, el Señor la convertirá. Se convertirán, porque cuando vengan a la iglesia y vean todo lo que se hace en la iglesia, pues se convertirán. Eso es lo que tienen en su corazón respecto a la otra persona que va a venir a la iglesia. Evidentemente Dios puede convertirles, porque nos ha convertido a nosotros, o sea que puede convertirles también a ellos. Ahora, hay un mandato específico. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay un mandato específico. ¿Por qué razón uno se tendría que saltar el mandato específico pensando que el Señor luego convertirá a esa persona? Si ya estás violando un mandato, ¿por qué piensas que Dios te va a bendecir cuando violas un mandato? ¿Por qué lo piensas? Una cosa es que los dos estén casados y resulte que uno de ellos se convierte, entonces ahí estamos hablando de otra cosa, pero el tema es que alguien conscientemente se una con otra persona que no es creyente, justificando el deseo de su corazón, diciendo que esa persona se convertirá y que así el Evangelio puede prosperar. Pero eso tú no lo sabes si se va a convertir o no. Lo que sí sabes es que no te puedes unir en yugo desigual con el infiel. Eso sí que lo sabes. Por lo tanto, todo lo que transgreda este mandato ya va en contra de la voluntad de Dios. El segundo aspecto. El matrimonio con un incrédulo va a ser un obstáculo que vas a tener durante toda la vida. No te lo vas a quitar. En lo primero que una persona se fija respecto a otra que tiene posibilidades de ser su pareja es que tenga buena presencia. ¡Guau! Si es una chica, mira qué músculos tiene el que puede ser mi novio. ¡Guau! ¡Qué músculos! ¿Cómo se peina? Si es calvo, gordito y bajito, lo tiene de clarinete. Ahora, si es alto, 1,85, buenos músculos, buen pelo, tiene una carrera. ¡Guau! Ese es un potencial para mí. De los chicos no voy a decir nada porque no los quiero avergonzar más de lo que ya podría. El asunto es si es creyente o no. Aparte de todo eso, el asunto ¿es creyente o no? Pero aunque sea creyente, es una condición necesaria que sea creyente. Pero hay más cosas que tengo que analizar, aparte de que él diga que es creyente. En caso de buscar marido, y hay una persona que a los ojos nos entra, hay que analizar si está preparado para proveer lo necesario para el hogar. Que piensa que sus padres le van a pagar todo. Ya tiene la chica una razón para huir. Tiene que analizar si cumple los requisitos bíblicos que conlleva el liderazgo, que hemos estado hablando de ello. Tiene que comprobar si es un hombre con valor para enfrentarse a los problemas de la vida y que no se vaya llorando por las esquinas porque las cosas le duelen mucho y le impactan en su sentimiento tan suave que todo le hace llorar. Pues vaya defensa que vamos a tener cuando vengan los problemas. Tiene que ver si es una persona esforzada y que no diga, ¡uy, qué cansado estoy! Ya mañana si eso ya lo haré. Vamos, si empieza diciendo todas esas cosas, uno ya debe empezar a tomar nota de por dónde van los asuntos. Tiene que ser una persona responsable, que cuando tenga que hacer algo, lo hace sí o sí. Y no dice, bueno, es que me tengo que ir de vacaciones, a ver cuándo vuelva si me da tiempo, luego llegan las Navidades, no sé si el año que viene por estas fechas o el otro, quizá. Luego tiene también que tener un trabajo
con el que poder pagar el alquiler de la vivienda o la hipoteca, los gastos de la pareja, porque resulta que su mujer lo mismo hasta come. Entonces tiene que preparar comida y tiene que ir al supermercado, y lo mismo quizá también se vista de vez en cuando, y entonces tiene que proveerle ropa. Quizá quiera tener luz por la noche, y entonces hay que pagar la electricidad, y lo mismo hasta quiere tener WhatsApp, entonces tiene que contratar, pagar el teléfono. Hay que conocer también si este chico al cual la chica está mirando, tiene que conocer si forma parte activa de la Iglesia. Esto es interesante porque te da muchos datos. Todo lo que hemos visto lo podemos encajar dentro de la Iglesia. Tiene que ver si está integrado en las actividades y en la vida de la Iglesia, o es que no tiene tiempo el pobre, con las muchas responsabilidades que tiene, no puede atender nada en la Iglesia, pobrecito. Pero en todo caso lo tiene que analizar la chica que está mirando a un marido para su futuro. Tiene que ver si colabora con su esfuerzo y sacrificio en que la palabra de Dios sea proclamada desde la función que tenga asignada dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y entonces, si alguna chica tiene algún dato, alguna duda, se lo puede preguntar al pastor. Pero si el pastor se da cuenta de que alguna chica está mirando a un chico y el chico está pensando en otras cosas, tener la absoluta seguridad que el pastor va a hablar con la chica para decirle cuál es la ficha técnica del chico y dónde está su situación. Porque si no está preparado para trabajar, porque se ha dedicado a hacer el vago, o si aún estudiando y esforzándose no tiene trabajo, está de más decir que no es viable casarse. No es viable casarse. No podemos aceptar que pueda estar esperando a que sus papás le paguen la casa, le paguen la comida, y además si tiene un buen amigo, va a visitarle para que le dé dinero. Si él se casa, él asume la responsabilidad. No la asume su padre, ni la asumen sus amigos, ni sus hermanos, ni por supuesto la Iglesia. Tú tomas una decisión, tienes que saber bíblicamente a qué te expones. Porque si no lo haces, estás negando la fe, estás dando mal testimonio y estás evidenciando que eres un incompetente. Y entonces en todos esos ámbitos la Iglesia no va a participar, más bien va a condenar el pecado. Por otra parte, si este joven no está involucrado en la vida de la Iglesia, porque siempre se le olvidan las cosas, pobrecillo, qué memoria. Y como entonces no toma ninguna responsabilidad de las pocas que se les dan y no hace nada, pues entonces se le dan menos responsabilidades, lo cual nos muestra una pauta de conducta irresponsable, que en el contexto del matrimonio puede ser letal, porque lo que haya que hacer lo tendrá que hacer la esposa con semejante individuo en casa. Si lo que tiene que hacer ahora no lo hace, imaginaos si se casa, ¿a quién le va a caer toda la carga de la casa? A él no, porque nunca lo ha hecho. Pobre chico. Hay que observar también si hay una coherencia entre las edades de estas personas. Por ejemplo, si la chica tiene 30 años y el chico 20, no parece muy adecuado que esto pueda seguir adelante, porque contando con el hecho de que los hombres maduramos mucho más tarde que las mujeres, y con esa diferencia de edad, el chico está pensando en ir a jugar al fútbol y en su próxima partida online en Internet. Mientras que la mujer está pensando en los hijos que va a tener y cómo va a desarrollar su vida matrimonial. O sea que son dos mentes completamente opuestas, aún siendo creyentes. Pero cada uno está pensando en una cosa distinta. Aún si esta pareja esperase un par de años y se casasen, pueden tener la absoluta seguridad de que van a estallar algunos problemas graves. Y no hay que ser profeta para deducir que será así, porque la mente de uno, irresponsable, y la mente de la otra, sumamente responsable, no encajan en absoluto en la dinámica de la vida en el hogar. Por tanto, esta es una nota de atención para las mujeres, que quizá algún día se puedan casar. No te cases con tu hermano pequeño. No lo hagas, porque con la diferencia de edad te estás casando con tu hermano pequeño. Más aún, no te cases con quien podría ser tu hijo, porque le vas a tener que sacar de todos sus problemas y llevarle de la mano para hacer todas las cosas. Si es que no llama a su papá para que le ayude. Esto es una evidencia. En caso de un joven que mira a una mujer, tiene que observar si es piadosa, si sabe cuál es su posición,
si está preparada para asumir su papel en el contexto donde Dios la ha puesto, si es un miembro responsable de su iglesia, si está en orden bíblico, porque si no está en orden bíblico sometida a la autoridad pastoral, ya puede salir corriendo. Porque si está picando de aquí y ahora va a esta iglesia, y ahora va a esta iglesia, y ahora va a esta iglesia, como tenga recursos económicos, va a hacer lo mismo contigo. Y es que va a cambiar de marido, como cambia de iglesia. Esto es una evidencia. Entonces, si alguien no lo quiere ver, tiene un problema y le va a sobrevenir el problema con bastante determinación. Debes observar también que pertenezca, si es posible, a tu misma posición social y cultural. ¿Por qué? Porque si tú tienes 3 carreras universitarias, una de las partes, y la otra parte apenas llegó a estudiar EGB, la vas a estar corrigiendo o lo vas a estar corrigiendo todo el día, porque es un inculto. Entonces tienes que tener todos esos temas en cuenta, porque si no vas a tener muchos más problemas de los que te imaginas. Quizá haya aquí algunos jóvenes que piensan que esto no pasará con ellos. Bueno, a mí no me pasará esto en la vida. Pero les voy a pedir que se miren al espejo, los jóvenes, no las jóvenes, los jóvenes, que se miren al espejo. Porque si hoy, con las edades que ya tenéis, no estáis trabajando para desarrollar las capacidades que Dios os ha dado, no quiero decir que os pongáis a estudiar álgebra y física cuántica. Estoy diciendo de cosas prácticas que hay que hacer en la vida. Aparte de eso, que también lo hemos hecho todos. Y fijaos, todavía estamos con vida. Así que a vosotros, que sois más jóvenes, seguramente podéis asumirlo también. Pero si te miras al espejo y hoy no estás trabajando para desarrollar las capacidades que Dios te ha dado, ¿por qué piensas que en 5, en 7 o en 10 años habrás desarrollado todas tus capacidades y serás apto para casarte? Cuando hoy estás en el negativo, no ni siquiera en el 0, estás en el negativo. Entonces, ¿cómo vas a trabajar y desarrollar las capacidades si realmente en tu intención no está hacer absolutamente nada? Porque así como estás ahora, vives fenomenal. No tienes ninguna responsabilidad. No tienes nada que hacer salvo ir a estudiar cuando te apetece. En los asuntos que tienen que ver con la iglesia y responsabilidades en la iglesia, estás tan ocupado haciendo 1000 cosas que no te da tiempo a hacer nada más en la iglesia. Los demás, como tenemos vacaciones todo el año, por eso podemos estar predicando y dando clases y haciendo esto y lo otro. Pero vosotros, los jóvenes, con tantas ocupaciones como tenéis, con tantas responsabilidades y con tanto que aportar, no os queda tiempo para nada. Entonces, ¿cómo pensáis que actuando como actuáis vais a poder casaros dentro de 7 o 10 años? Si no desarrolláis todas las capacidades que Dios os ha dado. Claro está, siempre os queda quedaros en casa de vuestro papá. Ahí no hay ningún problema. Es un buen camino para ir directos al infierno. Pero esto es un tema de cada cual. Cuando Dios vio la necesidad que tenía Adán de tener su pareja, todo quedó resumido en una frase: ayuda idónea. De manera que podemos ver cómo el esposo necesita una compañera con quien pueda compartir su vida, alguien a quien pueda amar, alguien en quien pueda confiar, alguien con quien pueda dialogar. Necesita una esposa para él y necesita una madre para sus hijos que provea el cuidado maternal que los hijos van a necesitar. Y necesita a alguien que sea ayuda idónea también en el sentido espiritual. Pero acordaos, que nadie se acerque como esposo al matrimonio pensando que en su esposa va a encontrar a su mamá, porque madre no hay más que una. Y te ha echado de casa cuando te has casado. Dejará el hombre a su padre y a su madre a su casa. Y ahí es una nueva familia. Entonces se acabaron las conexiones con los padres. Te buscas la vida y eres responsable delante de Dios y delante de tu mujer. De la misma manera, la esposa necesita un marido que provea la ayuda adecuada a sus necesidades como esposa que va a ser y como madre de los hijos. Necesita un esposo que pueda guiarla bíblicamente, que pueda liderarla espiritualmente, que comparta una misma fe en Cristo. Y tiene que recordar el esposo también que su esposa no necesita un papá, necesita un esposo que lidere su casa, que salga de los problemas y que lleve a su familia a obtener las bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Pero antes de avanzar más, vamos a imaginar las dificultades de vivir con una persona que no comparte tu misma fe, tus mismas convicciones espirituales. Si eres cristiano, querrás estar envuelto en la vida de tu iglesia. A lo mejor
A lo mejor no, a lo mejor eres cristiano y vas a la iglesia el domingo a regañadientes y te vas corriendo a tu casa. Si esa es tu situación, te debes mirar también al espejo porque hay un problema grave en el alma. Ahora, si eres un cristiano de verdad, y aquí estamos hablando de cristianos de verdad, querrás estar envuelto en la vida de tu iglesia. Querrás asistir a los cultos el domingo y entre semana cuando los haya. Y es ahí donde tu pareja no va a compartir en absoluto tu sentido de compromiso con estas cosas que te atan a Cristo y te atan con fidelidad a tu iglesia. Y entonces te pondrá caras largas o se enfadará terriblemente cada vez que te vayas a la iglesia, porque te dirá, o la iglesia o yo. Esto lo hemos oído muchas veces, con personas que están en esta situación. La pregunta que debes hacerte, por tanto, es, ¿quieres pasar toda una vida soportando la cara de burro de alguien con quien no puedes compartir lo más importante de tu vida, que es la fe en Cristo? Porque lo vas a soportar. Y sobre todo, el chantaje continuo al que te vas a someter emocionalmente. Quieres a la iglesia más que a mí, por eso te vas. Mi madre. Si eres cristiano, querrás criar a tus hijos en la fe. Aunque tengamos una pareja muy comprensiva, va a ser muy difícil criar a los hijos en la fe. Porque si el padre, por ejemplo, no es creyente, su forma de vida va a indicar unos ejemplos que son rechazados tajantemente por la Escritura. Y es que generalmente los padres no creyentes hacen algunas cosas indebidas. Bastantes mentiras, alguna que otra copita, o algún que otro robo disfrazado. Hurto, podamos decir. Esto es lo que se hace habitualmente. Si la madre no es creyente, puedes tener la absoluta seguridad de que la educación va a ser infectada para no asumir ni aceptar ni a Dios ni a su palabra. Vaya hijos que vamos a sacar. Nuestra siguiente pregunta es, la segunda, ¿por qué el creyente debería casarse solo en el Señor? ¿Por qué? Y la respuesta es evidente, lo hemos estado viendo. Porque solamente la unión de dos creyentes es lo que Dios ha establecido para que la sociedad funcione en el mundo y para que la Iglesia pueda ser robusta, pueda fortalecerse y pueda cumplir también con su propósito. Todos sabemos, según nos enseña la Biblia y la experiencia que nos muestra, es de qué manera Satanás ataca con dureza el matrimonio y la familia. Aborrece el orden que Dios estableció en la creación. Hace todo lo que puede para destruir lo que está a su alcance. Tu fe en Cristo, tu familia, tu iglesia. ¿Y cómo lo puede conseguir? Con matrimonios mixtos. Tu fe en Cristo se pulveriza. Porque aquellos que decían, bueno, si yo me caso con esta persona, seguramente se convertirá. Y cuando pasan unos años, no es que no solamente no se ha convertido esa persona, sino que la que decía ser convertida se ha ido de la iglesia. Y entramos ahí en una dinámica que es completamente irreconciliable con la enseñanza bíblica. Si hay dos creyentes, pueden luchar por ordenar su matrimonio según el mandato de Dios. Si los dos son creyentes, se podrán unir para resistir las tentaciones y la presión de Satanás que quiere destruir el matrimonio. Si los dos son creyentes, por medio del arrepentimiento, pueden arreglar su matrimonio. Pero si uno de los dos no es creyente, no hay ninguna forma posible de arreglar lo que está roto. Por otra parte, no olvides que Dios generalmente llama a sus hijos en un contexto de familias cristianas, donde los niños han sido criados bajo la influencia paterna. Pero si cada uno de los padres va por su camino, es imposible criar a los hijos en el temor de Dios, porque la enseñanza de unos es contradictoria a la de los otros. No olvidemos. Hijos de Dios, hijos de Satanás, unidos en el matrimonio. ¿Qué podemos esperar? Un desastre colosal. Nuestra tercera pregunta. ¿Qué debe hacer un creyente para encontrar pareja? Brevemente vamos a dar algunas puntualizaciones. La primera, al buscar cónyuge, la primera norma que debemos observar es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te impacientes con la idea de encontrar cónyuge hoy. No, también hay mañana, y pasado, y la semana que viene, y el año que viene. No permitas que este asunto, por importante que sea en tu vida, y la presión social que algunas culturas tienen para que se casen las mujeres sobre todo, te lleve a la desesperanza.
Porque cuando uno toma una decisión rápida, va a tener problemas, aunque la otra persona sea creyente. Así que hay que ejercer la paciencia. La paciencia, sobre todo, para que la persona, siendo creyente, corresponda a tu nivel cultural, para que la persona, siendo creyente, corresponda más o menos a tu edad, para que la persona que es creyente sea madura y pueda tomar decisiones con solvencia para liderar el matrimonio. La segunda cuestión: equípate, prepárate, capacítate para asumir responsabilidades. Recuerda que eres un hijo o una hija de Dios. Y cuando Dios escoge dar a uno de sus hijos como pareja a otro de sus hijos, espera que haya algo más que lo que hace la gente del mundo. Tienes que cumplir tu deber con responsabilidad. Procura, por tanto, haber estado trabajando previamente en desarrollar las características que deben identificar a aquellos que son hijos de Dios. En tercer lugar, asegúrate de que sabes reconocer a un verdadero creyente. No te dejes llevar por las apariencias. Pídele a Dios que te dé discernimiento y hazte algunas preguntas. Por ejemplo, da igual que sea el chico hacia la chica o la chica hacia el chico. Preguntas que hay que hacerse. ¿Ama a esta persona la palabra de Dios? Evidencias. ¿Ama esta persona su día santo y se congrega con solemnidad y reverencia para alabar su nombre? No, estaba en la playa. Evidencias. ¿Puedes ver el fruto del Espíritu de Cristo en su vida? Evidencias. ¿Su carga está puesta en servir a Cristo? No cuando le venga bien, o venga de vacaciones, o se vaya. No. ¿Hay una pauta de conducta de servicio a Cristo? ¿Cuáles son las evidencias? Porque si en alguna de estas preguntas la respuesta es no, huye de esa persona, porque no es para ti. Huye de esa persona, no es para ti. En cuarto lugar, según tengas oportunidad, debes tomar la decisión de moverte. Muchas de nuestras iglesias hermanas hacen conferencias para jóvenes, conferencias de toda la iglesia. Hay que moverse, hay que viajar y hay que visitar. Cuando nuestras iglesias hermanas hacen conferencias, para que los jóvenes se junten con los jóvenes y ver cómo Dios, en medio de ese contexto, puede producir matrimonios. Porque ese es el contexto natural donde debes encontrar a quien puede ser tu futuro esposo o esposa. Asegúrate de que es de tu misma confesión de fe, porque si no vais a pasar toda la vida dándoos citas bíblicas, enfrentando textos con otros. Por eso sugerimos que cuando hagamos salidas o visitemos otros países, nos incorporemos a nuestras iglesias hermanas, porque tenemos la absoluta seguridad de que el mensaje del Evangelio es el mismo. Por último, recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no reconoces a Dios, estás muerto. Si lo reconoces y actúas de acuerdo a su palabra, puedes tener la seguridad de que Dios te va a bendecir con una esposa o un esposo de acuerdo a su corazón. Vamos a terminar.